Amén, amén. Buenos días, familia. Bueno, ustedes, a ver, esta persona que ustedes ven hoy aquí ha sido quebrantada, está siendo molida en este tiempo. No me gusta decir que el enemigo me está atacando. Simplemente el Señor está permitiendo lo que está pasando simplemente porque me quiere llevar a un nuevo nivel. Si normalmente si me quebranto mucho esta vez, ustedes me perdonan. Espero que todo marche bien. Les cuento algo. Anoche, esta palabra que va a ser soltada hoy, en el nombre de Jesús, es una palabra que viene del corazón de Dios. Yo no tengo que orar mucho por esto, porque hoy simplemente voy a soltar palabra de Dios, lo que está escrito en su palabra, ¿verdad? Ustedes saben que estamos tratando un tema de qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. ¿Cuáles son los anhelos de Dios para cada uno de nosotros? Y anoche uno se queda como siempre pensando en lo que va a compartir al día siguiente, o por lo menos yo me quedo pensando y orando por este tiempo. Y el Señor enseguida a mí me habla como con pensamientos, con cosas. Y el Señor me puso algo como la palabra, y le voy a decir cuál es la palabra. Juan 14, del 12 al 14. Como están oyendo, esto no es lo que yo en mi tiempo con él había sacado para compartir hoy. Me lo entregó anoche. Juan 14, del 12 al 14. Yo voy a leer una versión que es la palabra Hispanoamérica. Dice: les aseguro que el que crea en mí, está hablando el Señor Jesús, les aseguro que el que crea en mí hará también lo que yo hago. Y eso es parte de su voluntad. E incluso cosas mayores. Y aquí es donde me quiero centrar, porque eso fue lo que me habló el Señor. Dice su palabra que nosotros haríamos cosas aún mayores que las que hizo el Señor Jesús. ¿Por qué no las estamos haciendo? ¿Verdad? Tenemos que preguntarnos. ¿Por qué no estamos haciendo esas cosas mayores que hizo el Señor Jesús si Él lo dejó escrito en su palabra? Sigue diciendo: porque yo me voy al Padre. Versículo 13. Y todo lo que pidan en mi nombre se lo concederé a ustedes, para que en el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Lo que pidan en mi nombre yo se los concederé. Bueno, dos cosas. Simplemente que el Señor ha dado poder y autoridad para que nosotros hagamos esas cosas que vemos increíbles. No necesitamos hacer las mismas, sino mayores, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos y ayudamos al necesitado, escuchamos al que está angustiado, abrazamos al que se siente solo, ¿verdad? Esas son las cosas mayores. No pensemos que necesitamos hacer cosas, wow, qué grandioso. Con que se salve uno, dice que hay fiesta en el cielo. Él deja las 99 y va por una. Entonces, si nosotros podemos levantar, arropar, lo que sea, a uno solo, el Señor se llenará de satisfacción, porque estaremos haciendo lo que Él de verdad quiere. Y digamos que esto es el abrebocas que puso el Señor anoche. Y esta mañana, ahorita con la adoración, dice esta alabanza que el Señor es fiel, ¿verdad? Su fidelidad nos persigue. Y es cierto, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Podemos estar pasando por cualquier circunstancia y nosotros podemos pensar: el Señor me abandonó. No es que Él nos haya abandonado, nos ama tanto que nos permite pasar por esa situación, porque vamos a crecer, porque vamos a madurar,
porque vamos a ser esos hijos teleios, esos hijos completos, esos que el Señor está esperando que nosotros seamos, porque Él nos ve de esa manera, no como nosotros nos vemos. Por estar hablando no abrí. Entonces, estamos hablando en este tiempo, y qué es lo que el corazón de Dios anhela para mi vida, para tu vida. Y yo les quiero hacer la pregunta, porque hemos tenido 2 domingos donde hemos recibido una palabra que viene del corazón de Dios, una palabra que nos ha hablado y nos ha tocado el corazón. Y yo, ¿verdad? Yo decía, wow, estos que me antecedieron han soltado una buena palabra. Yo decía, Señor, que yo pueda hacer esa continuidad para seguir soltando esa palabra, esa buena palabra. Y declaro en el nombre de Jesús que el Señor ya preparó los corazones de ustedes como el mío, para que su palabra, esa semilla, sea sembrada en buena tierra y que dé frutos y frutos en abundancia. Porque es que estamos en un tema esencial para el Señor. Tu corazón. Tu corazón. Eso es lo que quiere el Señor, tu corazón. Un corazón sano. Por eso en este tiempo tenemos que caminar en cada uno de nosotros, poder sanar nuestro corazón, llenar cada vacío. Pero ¿saben qué? Para poder hacer eso necesitamos reflexionar cómo está mi corazón. Nosotros como iglesia, como equipo de liderazgo, acabamos de pasar por un tiempo, una semana de ayuno. Cerramos ese ayuno ayer, un tiempo muy bonito, pero fue necesario que salieran algunas cosas que aún no sabíamos, no nos habíamos dado cuenta. Y qué bueno que el Señor permite eso, porque es que empieza a haber sanidad en el corazón de la iglesia. Y esa sanidad que empezó en este equipo baja a toda la iglesia en el nombre de Jesús. Yo por eso creo, y la verdad que lo veo, lo estoy viendo, que como iglesia estamos entrando en un nuevo nivel. Nosotros como equipo pastoral hablábamos, bueno, ya son 10 años, ya no somos esa iglesia niña, ya estamos creciendo, ya tenemos que ir madurando. Y nos preguntábamos, pero yo sinceramente con lo que estoy viendo, yo veo esos pasos de madurez que nosotros vamos viendo en nuestros hijos. Cómo van pasando de niños a adolescentes o preadolescentes, adolescentes, a jóvenes, y ya cuando uno los quiere ver ya son hombres y mujeres que han salido del hogar, ¿verdad? Entonces el Señor te pregunta esta mañana, y quiero que te hagan la pregunta: ¿qué anhela el corazón de nuestro Padre Celestial para mi vida? Yo te pido, cierra los ojos un momentico, te concentras. Seguramente ya en algún momento te he hablado, pero como el Señor es propicio y está aquí donde nos reunimos, Él se manifestará. Pregúntale de corazón, ¿qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere, qué necesita que yo haga? Bueno, quiero recordar primero, antes el mensaje que nos trajo el pastor Elías hace 2 domingos. Y él nos habló de avanzar, ¿verdad? Y el avanzar tiene varias implicaciones. Yo coloqué aquí 3, puede haber muchos más, pero fue la que el Señor me habló en ese momento. El avanzar habla de no detenernos, de no acomodarnos. Y esto es clave, porque muchas veces vemos hermanos en la iglesia que pueden tener 5, 10, 15, 20 años y los vemos en el mismo nivel. Nos detenemos, nos acomodamos porque nos sentimos bien así, ya somos salvos. El Señor me transformó algo, ya yo no quiero transformarme más y aquí me quedo, ¿verdad? Pero es que tenemos un Dios, primero, que es creativo, un Dios que es dinámico. Y si nosotros somos sus hijos, tenemos el mismo ADN.
que nosotros podamos permitir que el Señor siga transformando nuestras vidas. Otra implicación, bueno, me pongo a hablar y es el segundo punto, tenemos un Dios dinámico. Si no, imagínate la creación que lo hizo en 6 días. Su ministerio lo realizó yendo de un lugar a otro. Él pudo haber hecho su ministerio en una sinagoga o quedarse en Jerusalén, pero él se fue y caminó por toda esa extensión de territorio que él caminó, y después sus apóstoles fueron y hablaron por todo el mundo. Eso nos tiene que hablar a nosotros. Y sobre todo lo que aprendieron los apóstoles, andando, caminando con el Señor. Y el tercero, avanzar significa crecer, madurar espiritualmente, madurar como persona, como hijo, como padre, como discípulo, como amigo, como todo. Cuando nosotros de verdad nos rendimos ante el Señor y empezamos a caminar en su voluntad, en su propósito, somos transformados y avanzamos. Y puede que no nos demos cuenta. A mí me pasó. Yo llego a los pies del Señor y empiezo a caminar. Caminar no, porque en realidad el primer tiempo para mí era solamente venir los domingos y con eso era más que suficiente. Pero en medio de eso, yo fui permitiendo que el Señor transformara mi corazón. Y en un cumpleaños yo me acuerdo que el pastor Elías dijo, bueno, vamos a cada uno a dar una palabra para Ricardo. Y empezaron a decir cosas que yo decía, no, que por decir algo, no me acuerdo qué me dijeron, pero no, que era bueno, que era, no sé, sabio, que era, no sé, pero cosas buenas. Y yo no me veía así. Entonces somos transformados, querramos o no querramos, cuando nos exponemos a la luz de Dios. Y el domingo anterior, mi esposa, la pastora Luchi, trajo un mensaje que nos puso a reflexionar. Y fue sobre la prostituta Rahab, ¿verdad? Que siendo pecadora en ese pueblo de Jericó o en esa ciudad de Jericó, Jericó era una ciudad donde se adoraban a diferentes dioses. Y decía, acuérdense esta alabanza, y está en su palabra, Dios es un Dios fiel. Nosotros somos infieles, ¿verdad? Esta prostituta, esta pecadora, en este pueblo pecador, tuvo la disposición de creer en Dios. Pudo ser obediente y fiel para hacer la voluntad de Dios. Y me dirán, pero pecadora, prostituta, ¿y cómo escuchó la palabra de Dios? Dios así lo quiso. Pero cuando llegaron estos espías a la ciudad de Jericó, ella, ¿por qué iba a saber que venían de parte de Dios? Pero con toda la historia que nos contó mi esposa, que está en la Biblia, así fue. Ya ella había, como llegaban gente de tantos lados, ya se había extendido la fama del Señor Jesús. Ya ella sabía, ya sabía que existía alguien que se llamaba Jesús, que estaba haciendo milagros, que estaba trayendo sanidades. Y ella pudo entender, recibir y hacer esa voluntad de Dios, ¿verdad? Y esa bendición, esa fidelidad y esa obediencia trajo bendición a su vida, a su familia, además de traer bendición a sus generaciones. Porque, ella quedó en esa línea genealógica tanto del rey David como del rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Y la fidelidad en general, pero especialmente el Señor, está tan en el corazón de Dios que nosotros, siendo infieles, Él nos perdona. Y desde aquí, entonces, voy a traer esta palabra que el Señor trajo de revelación a mi vida para soltarla hoy. Primera palabra es como un decálogo, ¿verdad? Son 5 puntos que yo estoy trayendo aquí de parte del Señor. Mateo 4:17. Versión Nueva Biblia Viva.
Y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto fue en el momento en que el Señor Jesús es bautizado. Cuando se aparece el Espíritu Santo en representación de la paloma y se abren los cielos y dice el Padre de los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay muchísimos versículos que hablan del arrepentimiento y de la fidelidad o de la infidelidad. Pero pueden buscarlos y encontrarán hermosas promesas, pero también encontrarán palabras fuertes. Porque Dios habla como tiene que hablar. Habla con un corazón tierno, pero también habla con un corazón justo. Porque así necesitamos ser tratados nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de nuestra vida? Y lo puso en este orden como muy primer paso, segundo paso. ¿Cuál sería el primer paso? Arrepentirnos. Sin arrepentimiento no podemos obedecer a Dios. Pero hay algo muy claro que el Señor habló a mí hace tiempo. Si no tenemos convicción de pecado, no hay arrepentimiento. Yo tengo que detestar, me tiene que molestar el pecado para yo dejar de hacerlo. Mientras no haya esa convicción en cada uno de nosotros, seguiremos siendo pecadores. Pero el Señor no nos quiere pecadores, y menos como iglesia. Él dice que viene por una iglesia limpia, pura, sin manchas. Entonces, que nos esforcemos para tener esa convicción de pecado y poder arrepentirnos. Y así, cuando nosotros nos arrepentimos, y dice la palabra que nos arrepintamos porque el reino de Dios se acerca, ¿verdad? Entonces es que nos podemos acercar a Dios. Entonces el primer paso es arrepentirnos. Segundo paso, lo encontramos en Mateo 22, del 36 al 40. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: Maestro, y yo me reía porque ahorita Elvita traía esta porción. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Díganme si el Señor Jesús no es detallista. Él sabe que no podemos dejar ninguna de estas partes por fuera, porque entonces no lo estamos amando como Él está determinando, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Remata el 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces mira si no es importante para Dios lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Y en nuestro corazón debe estar que lo amemos. Eso está en el corazón de Dios. Tú quieres hacer lo que el Señor tu Dios determina. Ámalo. Y dice su palabra que la mejor manera de amar al Señor es que lo obedezcamos. Pero nos cuesta. Pero no hay sacrificio que no cueste. Ese es el sacrificio que espera el Señor de nosotros. Que cada paso que demos para acercarnos a Él nos cueste. Porque lo que es regalado no lo valoramos, ¿verdad? Y por eso muchas veces no valoramos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Porque no nos ha costado. Pero a Él sí le costó. Amén. Y Él es fiel. Yo puedo decir con certeza que Él es fiel. Y Él está esperando que nosotros seamos fieles. Sean fieles, porque yo, su Dios, soy fiel, dice su palabra. Y amemos, continúa diciendo, y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que tenemos que amarnos
primero nosotros. ¿Y por qué nos tenemos que amar? No, porque podríamos decir, no, pero ese mandamiento de Dios está como extraño. Pero es que somos parte de su creación. Y aparte de que seamos parte de su creación, somos su creación preciada. Él necesita que valoremos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces llegamos al punto que para amarnos necesitamos tener un corazón sano. Cuando no hay un corazón sano, nosotros estamos hiriéndonos a nosotros, hiriendo a los demás. ¿Lo hacemos conscientemente? No, lo hacemos inconscientemente, pero lo estamos haciendo. Parte de lo que hablábamos como equipo en este ayuno que hicimos era eso. Hemos ofendido a personas sin querer ofenderlas. Hemos herido personas sin querer herirlas. ¿Pero por qué? Porque hemos sido heridos todos. No se salva ninguno, todos hemos sido heridos. Con intención o sin intención. Entonces, tenemos que buscar hacia adentro, buscar hacia cada uno de nosotros qué herida, qué vacío hay en nuestro corazón. Entonces podremos amarnos y podemos amar a nuestros hermanos. Amén. Eso está en el corazón de Dios. Y además dime si lo que decía, como cierra esta porción de la palabra, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, puede haber cualquier otro mandamiento, pero si nosotros ni siquiera cumplimos esos dos mandamientos, ¿cómo vamos a cumplir el resto? Voy a hacer un paréntesis aquí porque a mí se me olvidan las cosas. Y algo que yo quería decir al principio, y por eso traje esta palabra, la que me puso el Señor anoche, que haríamos aún cosas mayores. Cada uno de nosotros empezamos nuestra etapa de estudio, ¿verdad? Ya se me olvidaron, pre-kinder, kinder, transición, no sé, primaria, secundaria, universitario. Pero nada más quedémonos con la secundaria y la etapa universitaria. Y tú sales a trabajar. Sin embargo, ya estudiaste. Y no, tú vas a ser el presidente de esta multinacional, acabando de salir de tu estudio universitario. ¿Ustedes creen que eso puede ser posible o puede traer algo bueno? No, porque no estamos preparados. Si no recibimos todo esto que está dándonos el Señor en su palabra, ¿cómo vamos a hacer cosas mayores? Por eso en este caminar primero nos centramos en nosotros mismos, porque necesitamos sanar, porque necesitamos crecer, y ahí sí podemos, el Señor nos va a utilizar para que hagamos esas cosas mayores. Pero si no nos permitimos crecer en el Señor, nos vamos a quedar estancados. Por eso empezamos con el avanzar que nos trajo el pastor Elías. Y este segundo paso habla específicamente del amor, ¿verdad? El amor a Dios, el amor a nosotros, el amor al prójimo. Por eso es lo que quiere el Señor Jesús, que nosotros caminemos en amor. Se oye bonito, pero ¿y por qué no lo hacemos? Porque necesitamos llenarnos de su amor. Hay mucho faltante del amor de Dios en cada uno de nuestros corazones. Pídele al Señor que llene tu corazón de amor y verá que este mundo, tu mundo, mi mundo, es transformado para bien. Y esto nos lleva, para mí, cuando la palabra dice que encontrarás tesoros escondidos,
Estos son tesoros. Estas palabras son tesoros. Vayamos por el siguiente tesoro. Paso 3, Efesios 3, del 18 al 20, Nueva Biblia Viva. Para que puedan entender en compañía de todo el pueblo santo lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Cristo. Pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo, Así estarán completamente llenos de Dios. Vamos a cerrar un momentico nuestros ojos. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que haya una unción de amor, de perdón, Señor. Padre, de arrepentimiento. Padre, pon un corazón nuevo, un corazón tierno, manso, Señor, enseñable, papá. Padre, que podamos derramar de ese amor, Señor, que tú siembras en nosotros, que tú has depositado en nosotros, Señor. Padre, porque lo que efectivamente está haciendo falta en este mundo es amor, tu amor, ese amor perfecto, ese amor que todo lo puede, ese amor que todo lo perdona, ese amor, Señor, que nos corrige. Bendito Dios, gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que una unción de amor nos llene como iglesia, que una unción de amor nos llene como familia, que una unción de amor, Señor, nos llene como personas. Bendito Dios, que ninguno de nosotros se quede sin experimentar de ese amor y así podernos llenarnos de ti, para así poder cumplir ese mandato de amarte a ti con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y como dice su palabra, ¿verdad? Que está en 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tercer paso, amemos. Yo sé que hay heridas. Ahorita el Vite también lo decía. Esa falta de perdón nos tiene atados. Esa falta de perdón lo que hace es que señalemos, que juzguemos, que busquemos la falla. No es lo que el Señor quiere. ¿Tienes ese dolor en tu corazón? ¿Quieres juzgar? No es lo que el Señor quiere. Acuérdate que lo que el Señor quiere es que lo amemos a Él con toda nuestra fuerza y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, que esa falta de perdón que hay en tu corazón sea quebrantada. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Y ahorita voy a hablar de eso. Ok. Es que esta enseñanza la hice el lunes. Iba a hacer otra cosa y terminé haciendo la enseñanza. Y me estaba recordando que yo dije, yo como que hice esto y no lo veo, no, pero está más adelante. Entonces, el amor es una decisión. El amor es una decisión. Le hablo a las parejas, le hablo a los hijos, le hablo a los padres. El amor es una decisión. Le hablo al que ha sido ofendido, al que ha sido herido. El amor es una decisión. Decide amar. Estamos viendo, tú que dices, yo quiero hacer la voluntad de Dios. El Señor, Dios te dice, arrepiéntete, te dice, perdona, te dice, ama. Dice, no, Señor, yo eso no, mejor después. No, el Señor Jesús está hablando, este es el tiempo, esta es la temporada. Suelta el perdón. Porque, ¿saben qué? Una de las causas. Bueno, aquí hay otra cosa. Ejercítate en el amor. Demuestra tu amor. Sé generoso en dar amor. Sé creativo en dar amor.
pero también aprende a recibir amor. Muchas veces, como no lo recibimos o como fuimos heridos, nos da como miedo, ¿verdad? Tenemos esa muralla. Conozco varias personas, no una sola, conozco varias personas que les cuesta recibir un abrazo, les cuesta recibir, por decir algo, estás bonita, oye, te ves bien, les cuesta. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Hay mucha gente en este mundo que quiere dar amor, pero también hay mucha gente en este mundo que le cuesta y se aparta. Pero el Señor no quiere eso. El Señor está pidiendo que nos amemos. Y una de las causas que no nos permite dar o recibir amor es la falta de perdón. Perdonar y soltar perdón hacia esa persona que nos hirió, ¿verdad? Y entonces vamos al cuarto punto o cuarto paso. Mateo 18, del 21 al 22, versión Nueva Traducción Viviente. Mateo 18, del 21 al 22. Dice el versículo 21. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Le contesta el Señor. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. El Señor nos la pone difícil, ¿verdad? Pero eso es lo que está pidiendo, que nos cueste. ¿Te cuesta perdonar? Ejercítate en el perdón. Perdona una primera, perdona una segunda. El mundo te dirá, tú eres bobo o tú eres boba. Pero nosotros no somos del mundo. Dice su palabra que nosotros no somos del mundo. Entonces, perdona 70 veces 7, perdona. Yo también, Señor, y estoy en eso. Por experiencia sé que perdonar no es fácil, es un proceso, es un caminar. Y les voy a contar algo de mi historia. Yo tengo que leerlo, es mi historia, pero tengo que leerlo porque después me vuelvo, me voy para otro lado. Por una decisión que tomó mi papá cuando yo tenía aproximadamente 5 años, fui enviado a Bogotá a acompañar a mi abuela, porque mi abuelo había fallecido. Y la verdad empecé yo a buscar en mis recuerdos que yo de alguna forma conociera al resto de la familia. Resulta que mi papá y mi mamá eran los únicos que vivían aquí en el Caribe. Nosotros vivíamos en Sincelejo. El resto de la familia era de Cali, de Bogotá. Y no encontré esos recuerdos. De pronto estoy equivocado. Pero bueno, estuve por fuera de la casa de mi familia otros 5 años aproximadamente. Eran los tiempos en que las distancias eran mayores. No era tan común o normal viajar de Sincelejo, que era donde yo vivía, a Bogotá. Estamos hablando hace 55 años más o menos. Imagínense, eso fue ayer. Saquen cuenta. Y esa separación tan larga hizo que mi contacto físico con mi familia fuera casi nula. Y además allá en Bogotá, en la familia de mi papá, no tuve la mejor niñez. Por lo que en mi mente y en mi corazón yo culpara mayormente a mi papá. Y hablamos en este tiempo del rechazo y todo lo que yo sufría allá en Bogotá. Y en menor medida yo culpaba a mi mamá de ese trauma, de esa herida que esa separación causó en mí. Y les cuento que, bueno, yo creería que aún sigo sufriendo de pronto de esas heridas, pero el Señor me ha sanado ya de muchas. Entonces llegó el tiempo en el que el Señor me llama con lazos de amor, me conquista
y empiezo a tratar de ser obediente. Y sé que debo perdonar a mi papá. Les cuento que, bueno, no sé, pónganle como 5 o 6 años después de que conozco al Señor, empiezo yo a recibir como esa dirección de que debo perdonar a mi papá, porque, por comentarles algo, yo por ejemplo le decía a mi mamá, no, si había una situación, yo le decía, yo te ayudo a ti, mamá, pero que mi papá no tenga nada que ver aquí. O sea, era de esa manera, no era que yo lo odiara, sino simplemente había una herida, una falta de perdón, y yo no quería ayudarlo. Pero en ese llamado que me hace el Señor de que empiece a perdonar a mi papá, yo no sabía cómo hacerlo. Yo intentaba, o sea, nosotros hablábamos, yo lo llamaba, él me llamaba, de fútbol, de política, de esas cosas. Pero al momento de llegar al contacto físico, hablar una cosa más íntima, o sea, no se daba. O sea, había como algo, así como los imanes que se quieren así unir y ¡pum!, se van por un lado. O sea, no había manera. Y aparte de eso, pues mi papá, no estoy hablando mal de mi papá, son situaciones que cada uno vivimos y todavía manejamos y proyectamos. Pero mi papá, por ejemplo, fue una persona irascible. Él también manejaba una ira que no la controlaba. Y por eso gritaba y por eso golpeaba cosas. Entonces, por eso digo yo que yo quería perdonar a mi papá, pero yo lo veía en esos actuales. Entonces a mí me quedaba más difícil perdonarlo. Pero el Señor es fiel. Y cada vez fui dando ese paso de obediencia y digamos que empezamos a acercarnos un poquitico más. Pero finalmente el Señor utilizó la enfermedad de mi papá para que yo pudiera tener actos de cuidado con él. Y esos actos de cuidado, ¿dónde está Ginita? Ginita me entiende. En esos actos de cuidado, el Señor fue rompiendo ese corazón duro de falta de perdón. Y, o sea, y ese tiempo de que a mi papá lo tuvieron que trasladar para Baranoa. Yo estaba trabajando y tenía que irme todas las semanas, 1, 2, 3 días, gastándome toda esa plata. Y sin embargo, yo le decía a mi mamá, no, mamá, ¿qué quieres? Vamos al restaurante. A mi papá le prohibían, no sé, una naranja, pero él quería naranja. Yo se la llevaba. O sea, yo quería honrar de verdad a mi papá. Y lo pude bendecir. Y eso trajo paz a mi vida, trajo tranquilidad. Se llevó ese sentimiento de culpa con el cual yo me hubiera podido quedar por no haber perdonado de una manera genuina a mi papá. Y eso trajo libertad a mi vida. Por eso yo puedo hablarte con criterio de lo necesario que es perdonar. Te cuesta ahora perdonar, pero a la larga los beneficios para ti y tu descendencia van a ser mayores. Entonces, recibir el perdón hace parte de ese proceso de bendición para nuestra vida. Soltar el perdón hace parte de ese proceso de bendición para nuestra vida. No voy a ahondar, pero para que quede claro, después del perdón viene la restitución. Nosotros no podemos nada más quedarnos con el perdón. Soltar el perdón o que nos perdonen, tiene que haber un proceso de restitución, ¿verdad? Y la restitución es, de alguna forma, tratar de compensar ese daño de una manera genuina y sana.
¿verdad? Hicimos un daño, tenemos que pagar esa factura, pero de una manera genuina y sana, no es tratando de compensar. No, no, no. Es una restitución sana. Y llegamos al quinto punto, o quinto paso, que está en Juan 8, 31 al 32, nueva traducción viviente. Juan 8, 31 al 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes verdaderamente son mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta porción trae dos anhelos del corazón de Dios. La primera, Él anhela que tú y yo seamos discípulos de Él, del Maestro. Y ser discípulos es querer parecernos a Él. Que lo que Él tiene sea depositado en nosotros y caminar juntamente con el Maestro. Eso es ser discípulo. Entonces, en ese orden de ideas, para ser discípulos debemos querer tener al Señor Jesús como Maestro. El rabí, el que nos enseña lo que está en la palabra de Dios. El Señor te pregunta hoy que si tú quieres que Él sea tu Maestro, ¿verdad? Y si realmente quieres tú ser el discípulo de Jesús. Son dos cosas. Primero necesitamos que Él sea, querer que Él sea nuestro Maestro. Y segundo, caminar como discípulo. Es tu decisión. Si le dices que sí, se alegra y empezará a guiarte, enseñarte, empezarás a crecer realmente. Y tú deberás ser realmente fiel a sus enseñanzas. Y el segundo anhelo es que conozcas la verdad. Esa verdad que te hará libre. En Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa verdad que te va a hacer libre la necesitas recibir conociendo realmente a Jesús. Y no vas a poder conocer a Jesús si no lo buscas, si no quieres hallarlo. Tienes que querer hallarlo. Ese camino lo debes emprender con Jesús. Y normalmente, ¿qué hacemos? O no sé si seré yo, me voy solo y Jesús quedó allá atrás. O Él está conmigo, pero yo no quiero que Él me ayude. Yo quiero solucionar las cosas a mi manera. Entonces, ese camino lo tenemos que hacer de la mano del Señor Jesús. Y entonces podremos llegar al Padre. Eso quiere decir que encontrarás la verdadera plenitud en tu vida. Te sentirás pleno, lleno de vida, con gozo, libre, porque serás o seremos un solo hijo juntamente con el Señor Jesús. El Padre, el Hijo y nosotros seremos uno solo, pero necesitamos hacer todos estos pasos. Yo podría seguir enumerando más anhelos en el corazón de Dios para ti y para mí, pero yo te pido que estos 5 puntos que trajo el Señor hoy, los busques, los estudies, los internalices, los pongas en práctica y le puedas preguntar al Espíritu Santo todos los días: ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios para mi vida? Pregúntate además: ¿estoy avanzando? ¿Me convertí en un hijo teleios, en un hijo completo? ¿Estoy siendo fiel a Dios? Yo creo que esta pregunta nos mataría. Si tú te preguntaras todos los días: Señor, ¿te estoy siendo fiel? Y si hacemos el análisis, nos daremos cuenta de que no. Esto no es para juzgar, no es para señalar. Es para que rectifiquemos el camino y que empecemos a caminar de acuerdo a lo que Él ha determinado para nosotros. Y quiero cerrar este mensaje trayendo una palabra que refleja el carácter de Dios, porque siento que hay muchos que todavía no se sienten lo suficientemente dignos de haber sido perdonados, de recibir bendiciones de Dios, que aún se sienten menospreciados ellos mismos o sienten a un Dios que está muy lejos. Y te pido que la recibas como que viene de parte del Señor. Para ti, para tu corazón, ponle tu nombre. Y está en Oseas 2:14. Esta palabra, cuando yo la recibí de Dios, wow, me golpeó duro en el contexto, porque tiene uno que leerse como todo el libro, ¿verdad?
empieza diciendo así, donde dice Israel, tú le puedes poner tu nombre. El amor del Señor por un Israel infiel. Yo puedo decir el amor del Señor por un Ricardo infiel. Dice el versículo 14, pero luego volveré a conquistarte, te llevaré al desierto y allí te hablaré tiernamente. Somos infieles. No sé cuántos pueden reconocer que son infieles. Pero el Señor Jesús, mira lo que está diciendo aquí en Oseas 2:14. Que no importa que tú seas infiel, Él te va a acoger, te va a conquistar, te llevaré al desierto. Tenemos que prestarle atención a la palabra que hay en el desierto. Difícil que encontremos algo en el desierto, ¿verdad? Entonces, si te sientes que estás en un desierto, es porque el Señor te está llevando a ese lugar porque te va a hablar tiernamente. El Señor está mostrando tu amor ahí. O sea, entiende o entendamos, porque no es que yo lo haya entendido, pero sí me puedo dar cuenta muchas veces que el Señor en esos lugares de dificultad, en esa tormenta, Él está ahí. Lo que pasa es que en medio de la tormenta es más difícil ver nuestros sentimientos, nuestros sentidos están guiados como por la angustia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a morir, me voy a acabar, mi familia tal cosa, estoy debiendo tanto. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor Jesús. Y ustedes ya conocen esa porción de cuando Pedro caminó sobre las aguas y apenas quitó la mirada se hundió. Pero el Señor nos está llevando a ese desierto, es porque nos está reconquistando, donde ahí nos hablará tiernamente. Pero si no tenemos el corazón dispuesto para escuchar esas palabras de ternura de parte de Dios, no va a pasar nada. Es disponer nuestro corazón. Yo les pido, por favor, pónganse de pie.